y hablar un poco de comunicación, de dónde viene esa comunicación, cómo se originó y a través de una línea de tiempo, pues mostrar hasta dónde hemos llegado con esa comunicación el día de hoy. ¿Listo? Entonces les voy a explicar esa parte. Si tienen alguna duda, levantan la mano y así mismo le voy pues respondiendo esas dudas que tengan respecto al tema. También, mientras que voy a estar dando la clase, les voy a presentar como unos videos donde tenemos que observar algo sobre unos conceptos. Entonces, les voy a preguntar también para que estén como muy pendientes de todo lo de la clase porque les voy a preguntar sobre esos videos. Entonces, para iniciar con esa historia de la comunicación, de ese origen de la comunicación y cómo se dio, vamos a tener una línea de tiempo describiendo algunos sucesos. Todos los sucesos que están aquí no son los únicos, o sea, a través de la historia han ocurrido muchas eh, situaciones que han marcado esa historia de la comunicación. Yo tomé solo algunos porque pues no podemos estar toda la clase hablando solo de ellos. Entonces tomé como los más relevantes para explicarles de qué se trató como tal, ese origen o esa historia de la comunicación. Entonces, hace muchísimos años, 5000 años antes de Cristo, esos hombres prehistóricos crearon un sistema de comunicación, codificaron algunas señales, incluso lo hacían por gruñidos o las expresiones corporales, como les indiqué, señales, para poder comunicarse. Ellos veían esa necesidad de esa comunicación, de poder entablar una relación con el otro y se daba por medio de esos gruñidos y expresiones corporales porque a ese momento pues no sabían como tal hablar. A medida que fueron pasando los años, entonces en el año 3000 antes de Cristo se originaron unos símbolos que se llaman jeroglíficos. Esto se dio en Egipto y lo que ellos hacían por medio de estos símbolos o dibujos que pueden ahí ver como en esa imagen era la representación de las ideas, de lo que sentían, de lo que pensaban o de lo que estaba ocurriendo, la situación que ocurría en ese momento. Entonces el hombre cada vez veía esa necesidad de empezar a crear algo para poder comunicarse entre pues ellos mismos y con otras comunidades. Entonces, a través de las necesidades, porque fue la necesidad del hombre que lo llevó a ir avanzando cada vez más para que lleguemos pues al punto donde estamos el día de hoy. Siguiendo con esa historia, en el año 1700 a 1500 antes de Cristo, miren que ese alfabeto griego existe hace muchísimos años y es algo que todavía en la actualidad se utiliza, incluso esos símbolos se utilizan mucho en matemáticas. En matemáticas estos símbolos se siguen utilizando y aparte ese alfabeto griego es algo mundial, o sea, no solamente lo utilizaron allí esos griegos, sino que esos símbolos se dieron a nivel universal. Entonces, todo el mundo conoció de ellos y los utilizan en lo que tiene que ver mucho con la matemática desde ese tiempo hasta este momento. Entonces, también es importante porque ese sistema de comunicación que crearon hace tantos miles de años aún sigue existiendo y se sigue utilizando y mucho. Y es muy importante y relevante para la historia de la comunicación. Luego, en 1775 antes de Cristo, estaban esas palomas mensajeras, esas palomitas estaban entrenadas para llevar mensajes, llevaban mensajes escritos en el pie o en la piernita, en la patica, le amarraban allí ese mensaje y estaban entrenadas para llevar el mensaje pues de un lado a otro, pero siempre era como hacia el mismo lugar. Esa paloma estaba entrenada pues para llevar el mensaje al mismo lugar. Luego, en 1468 se desarrolló la primera imprenta, entonces ahí ya empezaron, ya existía el papel antes de esto, como les digo, aquí hay algunos hechos históricos, no están todos porque pues son demasiados y no nos daría el tiempo para explicar cada uno, pero entonces a este tiempo ya existía como tal el papel y en ese año se creó la primera imprenta. Eh, la mayoría de estos hechos históricos que les estoy dando en este momento se dieron en países que están en desarrollo, especialmente en los países que están en la parte de Europa, todos esos países de Europa,
eran los que estaban más desarrollados en esta historia de la comunicación. Más adelante vamos a ver que en América y en América del Norte todavía no se tenía este tipo de comunicación, o sea, no estaba tan avanzado, no había tanto desarrollo a este momento, aunque fueran muchos años después. Entonces, en 1600 está el lenguaje de señas, que es un lenguaje inclusivo. Incluso miren que, o sea, está desde 1600 y también se dio por la necesidad de, bueno, hay que comunicarnos entre todos, todos se van a poder comunicar, pero estas personas que presentan dificultades, ya sea auditivas o en el habla o las dos al mismo tiempo, se deben poder comunicar, sea con ellos mismos, con las mismas personas que tengan como estas dificultades, pero también con otras personas que no presenten las dificultades, pero que quieran aprender este lenguaje. Entonces, creo que es algo importante, siempre nos preocupamos mucho como por aprender otros lenguajes como inglés o cualquier otro tipo de lenguaje, pero nunca nos fijamos como en este lenguaje inclusivo de señas, que puede ser muy valioso, significativo para estas personas que no se pueden comunicar, pues por su habla, porque tal vez o no escuchan o pues tienen problemas de sus cuerdas vocales. Siguiendo con esa historia, en 1800, y era lo que les decía, esos pueblos de indios norteamericanos tenían una manera de comunicarse, ellos crearon esa manera de comunicarse y era por medio de señales de humo. Resulta que ellos crearon unos códigos que dependiendo del color del humo, ese color del humo lo daba el tipo de material que le echaban a esas hogueras o a esas fogatas, entonces ellos si echaban, por ejemplo, algo verde, entonces iba a dar un color más claro, más oscuro, negro, y dependiendo de eso y algunos símbolos que provocaban con la hoguera y con algunos otros instrumentos allí, se comunicaban. La comunicación para estas señales de humo se daba más cuando estaban de pronto en guerra o el enemigo los iba a atacar. Entonces ellos utilizaban este medio para poder que las comunidades indígenas aledañas que eran amigos o estaban a favor de ellos, los ayudaran. Entonces era una manera de comunicarse y ellos crearon códigos. No todos los códigos de estas señales de humo era igual para todas las comunidades indígenas. Cada comunidad tenía ciertos códigos, mensajes, símbolos, el color, bueno, dependiendo de lo que ellos crearan, pero entonces era también una manera de darse a entender por medio de estas señales. Mientras que en otros países, en Europa, que fue lo que les enseñé anteriormente, ya tenían otro tipo de sistemas de imprenta, existía el papel. Miren que aquí en 1800, apenas en América del Norte, pues estaban comunicándose por señales de humo. Bueno, años más tarde, en 1800 a 1837, se creó un elemento que se llama telégrafo. Ese telégrafo eh, trabajaba con algo que se llama clave Morse. Esa clave Morse también tenía unas codificaciones. Esas codificaciones pues eran muy importantes. Les voy a enseñar de qué se trataba. Y la manera de comunicarse era por impulsos. Eso eran como unos impulsos eléctricos que se transportaban por unos cables. Entonces esa señal eléctrica iba a unos cables, llegaba a otro telégrafo y así mismo llegaba el mensaje. Pero entonces les voy a mostrar una imagen de cómo se expresaban ellos y cómo enviaban el mensaje por medio de esa clave Morse. Deben un momento que estoy ahí como abriendo esa imagen para que vean todo lo que ellos codificaban y que aparte de eso, la persona que trabajaba en esta labor tenía que aprenderse. ¿Les aparece ahí compartida la imagen? Por Sí, favor. señora. Bueno, entonces en ese caso, esto eran los impulsos y era por medio de sonidos. Entonces, cada letra estaba codificada. Si el sonido era un sonido seco, entonces era un puntico. Si era más extenso, entonces era una raya. Y eso, esas dos codificaciones estaban enviando la letra A
por cada frase que yo fuera a escribir, entonces tenía que enviar esas señales y esos sonidos para que la otra persona que recibiera el mensaje, pues con cada una de estas letras o números pudiera conformar una frase. Obviamente esos mensajes no eran tan largos y tan extensos porque imagínense formar mensajes de párrafos, letra por letra, con sonidos, entonces no era fácil. Entonces ellos me enviaban esos mensajes, pero eran mensajes muy cortos y esta fue como una manera de comunicarse ya con un poco de tecnología, porque ya utilizaban la parte de electricidad, ya había un elemento que habían creado y también utilizaban una parte pues de cable. Entonces ellos, a medida que veían la necesidad de esa comunicación, iban creando e investigando cosas nuevas hasta que llegaban pues a cierto punto. Luego, en 1836 se creó la prensa periódico, fue el primer periódico impreso que existió en el mundo. Esto también se dio en Europa, por ahí pueden ver que dice Diario de Madrid, entonces eso fue en España, porque era un país que estaba más desarrollado y estaba en su época de industrialización, a diferencia de los países de América, Norteamérica o de América Latina. Bueno, luego de allí, en 1850 también hay otro lenguaje inclusivo y es el lenguaje del braille. En este caso es para las personas que presentan dificultad en la parte de su visión. También crearon allí unos códigos para poder expresarse. Miren que también allí se ve como la imagen unos punticos que esos punticos denotan las letras, cada una de las letras, y ellos asimismo pues creaban como esas frases o se comunicaban con las demás personas o entre ellos mismos por medio de este sistema y así aprendían pues a leer los textos y todo lo que tiene que ver con esa parte visual que ellos no podían tener acceso por su dificultad, pero se les creó un lenguaje para que pudieran estar a la par de las otras personas. Continuando entonces con esa historia, en 1890 se creó el primer teléfono de disco de la historia. Ahí ya estaba la parte pues del cableado, de la energía y pues crearon este teléfono que ustedes pueden ver ahí en esa imagen, era un teléfono de disco, se marcaba ahí metiendo como en este disco los dedos y ahí marcaban los números, pero pues obviamente fue el primer teléfono, en la manera de timbrar o el sonido, miren que tienen ahí como dos campanitas, entonces cada vez que llegaba como ese impulso de comunicación de que la otra persona estaba llamando, pues sonaban era estas dos campanitas que se ven allí. En 1923 a 1924, en este tiempo, se creó también el primer televisor. Este televisor que se creó, pues obviamente era blanco y negro, miren que los botones donde estaban, yo creo que a ustedes no les tocó ningún televisor con botones así o tal vez, pero más modernos, y no es como lo que tenemos ahora que tenemos el Smart TV y es totalmente diferente, o sea, todo funciona con el control o con nuestros dispositivos móviles, pero pues en ese tiempo era solamente por medio de botones, incluso ni siquiera tenía un control para que tú pudieras cambiar, subir el volumen, no, sino que directamente era desde el televisor y la señal era blanco y negro y además de eso pues eran muy pequeñitos. Luego, en esa línea de tiempo de la historia, aquí en 1940 se creó el primer computador, la primera computadora. La marca, miren que aquí pueden ver que la marca de esa computadora era de Apple. Eh, entonces ellos desde esa historia ya vienen trabajando y son muy fuertes en estos computadores, tienen un código diferente como a todos los demás, un sistema de lenguaje diferente a todos los demás, pero fueron los primeros que crearon esta computadora, o sea, fueron las primeras compañía que creó una computadora y era esa que les estoy mostrando ahí, es totalmente diferente a lo que ustedes ya conocen, eso parece más como una máquina de escribir, pero fue la primera computadora que funcionó. Luego de allí, en 1977, crearon el primer prototipo de celulares, ese que ven allí, eso era, pues es súper grande, parece un teléfono inalámbrico y no un celular, pero ese fue el primer teléfono de la historia y prototipo celular, porque pues funcionaba sin cable,
y podías salir y comunicarte con él, pero también se recargaba la batería. Algo curioso de ese teléfono es que la compañía que lo creó, justo en el momento pues que estaba creando ese prototipo, había otra compañía que también estaba trabajando en eso mismo, en crear un prototipo de celular, pero pues esta compañía que logró crearlo, lo que hizo fue que la primera llamada que salió de ese celular era a su compañía competencia para indicarle que los estaban llamando del celular que ellos habían creado. Entonces, como para decirle, bueno, nosotros ya les ganamos, creamos el primer celular y estamos haciendo esa primera llamada de él a ustedes. Luego, en 1980, ya sea el nacimiento del Internet, obviamente funcionaba no como lo tenemos ahora por fibra óptica y todo este tipo de señales, sino que era por cable, era un cable que salía del teléfono, no habían como esos codificadores, sino que era con el cable telefónico que se conectaba a las computadoras y pues no es lo que se tiene a esta época. Y ya en la actualidad, pues ya hay muchas cosas para poder comunicarnos, adicional pues a esas redes sociales, los correos y la tecnología con la que contamos, de tablets, los smartphones, los computadores pues también portátiles, los de mesa, o sea, hay mucha tecnología para comunicarnos, pero aún así, estando en la actualidad y en lo que vimos en este momento de la pandemia, nos hemos dado cuenta que aún hay dificultades y que en muchas de las ocasiones se da por problemas de que la comunicación no está al alcance de todos. Ejemplo, en la señal de internet, que muchos presentan dificultades porque en la región que viven no tiene como el acceso a ese internet, o la energía, también tienen acceso a la energía, pero es limitada. Entonces miren que aunque ha pasado todo esto en la historia y que el hombre vio la necesidad de ir avanzando, avanzando, y se ha llegado a mucho en la actualidad, se siguen presentando dificultades de comunicación. A pesar de que se tenga y se cuente con toda la tecnología, pero tal vez eso va también más ligado a otro tipo de cosas, más como de política y cosas así, que realmente la tecnología y lo que el hombre ha creado, porque está bien creado, pero el problema pues va más como de fondo. Y pues de eso ya no vamos a hablar. Vamos a iniciar ya con los conceptos y para poder pues avanzar, vamos a hablar con el primer concepto que es la comunicación y es de lo que se trata esta asignatura en sí. Resulta que la comunicación, pues fue algo, y ustedes ya vieron la historia ahí, pero fue un proceso que se creó a medida de varios sucesos para poder emitir un mensaje a otro individuo, puede ser uno o dos individuos, eso depende de la situación en la que uno se encuentre, pero la comunicación es que un proceso por el cual se va a emitir un mensaje. Alguien va a emitir un mensaje. Entonces, quien emite ese mensaje se llama emisor y quien comprende el mensaje, a quien le llega ese mensaje, se llama receptor o destinatario. Estos dos conceptos pues se van a hablar mucho en comunicación porque es lo principal y lo que se necesita para que se dé esa comunicación. Tener una persona que emita el mensaje y otra persona que reciba ese mensaje. Importante, siempre debe haber otro para poder decir que hay comunicación. La comunicación no la puedo hacer unipersonal, solo conmigo, sino que siempre debe haber otra persona allí. Puede ser una o pueden ser varias, dependiendo a lo que yo esté haciendo, a donde me esté dirigiendo, pero siempre sí o sí tiene que haber otra persona recibiendo el mensaje. O sea, tiene que haber mínimo dos personas, uno que envía el mensaje y otro que lo recibe. Como les dije, si tienen preguntas o dudas, pues pueden levantar ahí la manito y yo les aclaro. Aquí hay varios conceptos que están dentro de esa comunicación y que son muy importantes al momento de que llegue el mensaje a ese receptor. Entonces, lo primero es que debe haber un emisor. ¿Quién va a enviar ese mensaje? Es la persona que se quiere comunicar, que quiere expresar algo. Hay muchas maneras de expresarlo, igual ahora vamos a ver cuáles son los tipos de comunicación, pero pues aquí vamos a hablar de manera general. Un emisor que quiere expresar algo. Luego de allí vamos a tener un canal. Ese canal va a ser el medio por el que se va a enviar un mensaje. Ahorita les voy a preguntar
o que alguien me dé un ejemplo sobre esto que les estoy hablando. Luego de allí vamos a tener el mensaje. Ese mensaje hace referencia al contenido de la información enviada. Entonces, el mensaje es la información, el contenido que hay en eso que yo estoy enviando a la otra persona para que entienda, eso hace referencia a ese significado de mensaje. Luego de allí tenemos el código. Entonces, el código ya van a ser los signos y reglas empleadas para poder enviar el mensaje. Entonces voy a poder poner allí números, letras, símbolos, dibujos, incluso ese código puede ser el idioma español, el idioma inglés, puede ser un código de braille, puede ser un jeroglífico, o sea, todo esto que está codificado para poder yo poderme comunicar con la otra persona se le denomina código. Luego de allí tenemos el receptor, que ya es la persona. Yo tengo un... Ese receptor entonces ya es quien recibe el mensaje. Entonces, primero, emisor envía el mensaje. Segundo, canal es el medio por el cual enviamos ese mensaje. Tercero, el mensaje, que es el contenido de la información que estoy enviando, que es lo que yo quiero que la otra persona entienda. El código son todos los signos, señales, reglas, normas, el mismo español, el mismo inglés, el idioma que yo utilice para que la otra persona entienda ese mensaje. Y el receptor es quien recibe el mensaje. En esta comunicación y lenguaje siempre debemos utilizar pues un lenguaje que sea accesible y común. ¿Por qué? Porque si yo quiero que la otra persona me entienda y yo escribo cosas que no están dentro del vocabulario de esa persona o que son muy técnicas, o que no lo hago de la manera adecuada, pues la otra persona no va a entender el mensaje. O por ejemplo, si voy a enviar un mensaje y está en un idioma y la otra persona no lo entiende, entonces no va a ser tan fácil porque si ella no domina ese lenguaje, pues va a tener que usar una herramienta para poder descifrar qué es lo que dice ese mensaje. Entonces también tengo que tener en cuenta esa parte de ese tipo de lenguaje, o sea, a quién le estoy escribiendo, cómo le voy a escribir, será que sí me va a entender lo que yo quiero expresarle, qué palabras debo utilizar, debo utilizar palabras muy básicas o ya debo utilizar un lenguaje más técnico, más complejo y la otra persona lo va a entender, entonces tenemos que tener ahí en cuenta. ¿Quién me quiere dar un ejemplo de esto que les estoy explicando aquí? De emisor, el canal, el código, el mensaje y el receptor. En un ejemplo de la vida real, ¿cómo sería esa parte? Profe, yo Listo, dale. sería, pues no sé, ¿no? Siempre cuando me daban las clases de, digamos así, castellano y veíamos este tema, nos daban el ejemplo de la radio, pues que el emisor es la persona que está hablando. El mensaje pues ya es lo que digan, la música que pongan o las promociones que hagan. Y pues el receptor, nosotros. Listo. Y ¿Y ahí cuál sería el código? En esa radio, ¿cuál sería el código? ¿Cuál crees tú que sería el código para ellos comunicar? mm, pues el lenguaje, ¿no? O sea, ¿cómo le explico, profe? No se puede explicarle. Por ejemplo, algo que mencionas ahí puede ser la música. La música puede ser el código que ellos están utilizando para comunicarse que llegue ese mensaje a las personas. Entonces, el lenguaje español, esa parte, la parte del receptor. ¿Y el canal cuál sería? Em, Creo que no es, no estoy segura, profe. Bueno, ahí el canal sería exactamente la emisora, ese medio por el que está transmitiendo y sería el radio. A nosotros nos llega, si es una emisora, nos llega esa información o el canal que ellos utilizan es por medio de ese radio y de esa emisora. Entonces ahí sería el canal. Bueno, vamos a ver más ejemplos. Fabián había levantado la manito, pero no sé si quiere seguir Sí, o... profe. Bueno, Sí. dale, entonces sigue Fabián, Darling, Brian y Johan. Pero entonces, diferentes, ¿no? Ejemplos diferentes. Ya escucharon el de la radio. Vamos a dar otro ejemplo diferente. Entonces, dale, Fabián.
Bueno, mi ejemplo sería, por ejemplo, los programas de noticias. El emisor sería el presentador o la persona que está dando las noticias. El canal sería la emisora, sería el canal de televisión o el canal de noticias que estén presentando. El código serían las palabras que aparecen ahí, las palabras que aparecen en la televisión y lo que dice El presentador. el presentador. El mensaje es lo que nos quiere decir sobre si hay un desastre o si hay algo nuevo en el mundo. Y el receptor sería yo, que estoy mirando la noticia. Sí, exactamente. Muy bien, Fabián. Entonces, bueno, vamos con Darly, Profe, Brian pues y Johan. un claro ejemplo sería pues la clase que estamos viendo ahora. Pues el emisor es usted, el receptor nosotros, el canal pues lo que estén utilizando nuestros compañeros como el celular, el computador, el mensaje pues la comunicación y el código sería pues las diapositivas que usted nos está mostrando, ¿no? Sí, exactamente. Y dentro de ese canal también entra pues el internet. ¿Listo? El Así. internet. Están estos dispositivos, pero ellos funcionan por medio del internet. Entonces el canal son los dispositivos y el internet. Muy bien, Darly. ¿Quién continúa? Yo les había dado en orden. Creo que sigue Brian y luego seguía Johan. Entonces, dale, Brian. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Un ejemplo de comunicación también sería la imagen, la fotografía, que pues prácticamente están como encaminadas a convertirse en el octavo arte y pues eh, donde el emisor sería pues la persona que envía la imagen, quien la crea, quien pues quiere diseñar un mensaje, por ejemplo una infografía que contiene pues muchas imágenes o un meme, por ejemplo, que es lo que más se ve hoy en día. El código, pues, es el mensaje que tiene la imagen. Pues, por ejemplo, en un meme a veces tiene burla sobre algún tema en específico y, pues, la información en sí que se quiere dar con la imagen. Digamos, también conciencia social, que sea a veces, pues, imágenes con problemáticas para concientizar y cosas así. O algún recuerdo. Y el receptor, pues, es el público o el destinatario. Por ejemplo, esta imagen que estamos viendo aquí, pues, es un ejemplo de algo que quiere comunicar. Algo que quieren comunicar. Ejemplo, aquí pues quieren comunicar qué es comunicación y pues esta imagen está representando eso visualmente. Listo, sí, muchísimas gracias. Y sí, tienes toda la razón. Lo que hablabas de las infografías o los memes, que es como lo más común ahora, también pueden ser los avisos. Cuando yo veo avisos en la calle, esas pancartas, esas cosas que están allí, también hacen lo mismo. O sea, tienen todo su lenguaje de codificado, el mensaje que van a dar, el canal es por medio pues de esa valla que estamos viendo allí, el emisor pues es la persona que crea y envía ese mensaje y el receptor pues somos quien leemos. Entonces también por medio de las imágenes estamos comunicando algo. Creo que había otra persona con... Ah, bueno, listo, Johan. Terminamos contigo para continuar la clase. Muy buenos días, profesora. Hola, buenos días. Yo creo que un ejemplo claro para esto es de la vida cotidiana de nosotros puede ser cuando mandamos un mensaje al WhatsApp o estamos tratando de contarle algo a nuestros amigos. Por ejemplo, el emisor soy yo que le voy a contar, por así decirlo, un chisme a un amigo mío. El canal viene siendo pues el internet porque pues vamos a contarle un chisme por el WhatsApp, ¿no? El código vendría siendo, en este caso, el WhatsApp. El mensaje es lo que le vamos a decir y el receptor ya sería la persona que lo va a recibir. Sí, exactamente. Está bien todo eso que dicen ahí. Entonces ya veo que les quedó muy claro a qué se refiere ese término de comunicación y qué elementos se utilizan para poder que llegue ese mensaje a alguien. Como les decía, puede ser una persona o muchas personas. ¿Listo? Entonces vamos a continuar ahora ya con los tipos de comunicación que existen. Entonces, hay dos tipos de comunicación. Está la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Son las formas que el ser humano pues ha creado para poder comunicarse y lo agrupó como en estas dos grandes categorías, comunicación verbal y comunicación no verbal. Entonces, dentro de esa comunicación verbal, hace referencia
A todo el uso de palabras para emitir un mensaje, y pues obviamente va a haber otra persona que lo reciba. Dentro de esa comunicación verbal hay algo que se llama comunicación oral. Esa comunicación oral se puede dar por medio de palabras, incluso cuando emitimos un sonido como el llanto o la risa, también es un tipo de comunicación oral, está dentro de esa comunicación verbal y se consideran comunicación oral. Estamos llorando, entonces estamos expresando algo que sucede en nosotros. En muchas de las ocasiones, o como se ve en la imagen del niño, o sea, él está llorando, pero esa manera de llorar es porque le está pasando algo que no es tan bueno, le está ocurriendo algo, no sé, se cayó, le duele algo. Porque en otras ocasiones también podemos llorar de alegría, pero es muy diferente cuando se llora de alegría a cuando se llora de tristeza. Entonces también hay que tener muy en cuenta este tipo de cosas y lo que se quiere expresar. Y también pues ahí está el niño que se está riendo, es otra manera. Esos sonidos que emitimos al momento de reírnos, estamos comunicando alegría eh, y todo este tipo de sentimientos. Entonces está comunicación verbal, que tenemos comunicación oral, pero dentro de esa comunicación verbal también vamos a tener otro tipo de comunicación allí y es la comunicación escrita. Entonces, en este caso, pues esa comunicación escrita se da por medio de los mensajes, ya sea que yo lo haga en un papel, cuando esté haciendo un trabajo, lo que quiero comunicar o expresar con ese trabajo, lo que estoy haciendo con imágenes, con dibujos. Entonces los jeroglíficos también entran ahí en ese tipo de comunicación, el alfabeto griego. En esa comunicación escrita también estaría ese lenguaje inclusivo, perdón, que se les había mostrado anteriormente con ese braille, entonces también sería como un tipo de comunicación escrita. Entonces, dentro de la comunicación verbal tenemos la comunicación oral y esta que es la comunicación escrita. Ahora, dentro de esos tipos de comunicación tenemos el otro grupo y es la comunicación no verbal. Entonces, en este caso, esa comunicación no verbal se lleva sin el uso de palabras o de sonidos. Ya van a ser expresiones corporales. Entonces, en la primera imagen nosotros podemos ver que ellos aquí se están comunicando de manera visual y es algo que puede expresar mucho. En este caso, miren que esta muchacha está sonrojada, y se le ve sonrojada por esa comunicación visual que realizó con ese muchacho que está ahí. Y es algo que puede suceder mucho. Algunas personas son muy fuertes en esa parte visual y no se intimidan o no les dan nervios cuando cruzan miradas con otras personas, incluso las pueden sostener. Pero en otras ocasiones esa comunicación visual se puede interrumpir o puede comunicarme a mí de que una persona es nerviosa porque cuando yo tengo contacto con su mirada y esta persona, o sea, me baja la mirada o agacha su cabeza, es porque se está poniendo nervioso por muchos motivos. Puede ser que de pronto haya un gusto, entonces como hay un gusto, le causa eso, como se ve ahí en la imagen. La expresión de ella es esa parte de ruborizarse, de ponerse roja, porque de pronto siente algo por esa otra persona. Entonces también es una manera de comunicarnos sin necesidad de decir una sola palabra, sino que simplemente por nuestros gestos. En la siguiente imagen, pues ustedes pueden ver allí que este muchacho está haciendo diferentes gestos en su cara y en muchas ocasiones creo que dicen más los gestos que las palabras. ¿Por qué? Porque cuando una persona de pronto está enojada o le pasa algo y le cuesta expresar lo que está sintiendo o lo que le está pasando, entonces tú le preguntas, ¿te pasa algo? ¿Te enojaste? Y te dice nada, pero tú le miras la cara y con mirarle la cara sabes que le está pasando absolutamente todo. ¿Por qué? Porque sus gestos no concuerdan con lo que te está diciendo, pero su cara no puede mentir. Entonces, en muchas ocasiones es eso. Una cara va a decir si estás feliz, si estás contento, si estás expresando enojo, tristeza. Obviamente hay personas que no son tan emotivas, incluso en su cara no tienen este tipo de gestos. En muchas ocasiones las vemos y es como que siempre es la misma cara. Pero en la gran mayoría, siempre por medio de los gestos de nuestra cara vamos a poder identificar en la otra persona qué le puede estar pasando. Y en la tercera imagen, entonces ahí ya hay otro tipo de gestos, estos ya son más corporales, no solamente la parte visual y los gestos de la cara, sino que ya acá va la parte del cuerpo.
que pueden lanzar una señal. Entonces aquí en la primera imagen donde está la muchacha y el señor, entonces miren, él tiene sus piernas abiertas, tiene su cara muy sonriente, su mano levantada, él está ahí muy relajado en ese lugar, en ese sitio donde está sentado, pero miren que la muchacha que está al lado está expresando totalmente lo contrario a lo que expresa él. Entonces puede ser que ella esté enojada con él o que esté mucho tiempo ahí esperando, incluso está cruzada de brazos indicando que las cosas no están bien, que a ella le pasa algo. Listo. En la imagen de arriba, ustedes pueden ver que hay un señor que está ahí moviendo sus manos, está como hablando, pero miren que los otros dos que están acompañando a este señor tienen ciertas poses corporales que me indican como que algo está pasando. Y estas poses es más como de regaño, miren que él tiene la mano hacia atrás, tiene sus pies cruzados, entonces este señor que está hablando les está como haciendo un regaño y su pose corporal, ellos no están hablando y diciendo nada, pero indica que algo está pasando ahí, que hay una situación que no es tan buena, porque miren que también el otro pone su mano en el cuello y su otra mano en el bolsillo y también tiene esas piernas cruzadas, indicando que lo que está expresando este señor no es algo bueno y según lo que se ve ahí es como un regaño. Luego está este otro señor que tiene sus brazos cruzados, en este caso pues la psicología habla de que cuando una persona cierra los brazos de esta manera, se está cerrando al mundo, o sea, es una persona que no está como dispuesta a recibir las cosas de las demás personas, de pronto la opinión, lo que otra persona cree, entonces eso dicen los psicólogos que el cruzarse de brazos significa cerrarse al mundo o a las demás personas. Por acá también tenemos otra parte donde se están dando la mano, entonces es exactamente lo mismo, ahí pueden expresar un saludo o se están despidiendo o simplemente la otra persona está pasando por cualquier momento difícil y la otra persona le está dando un aliento ahí tomando su mano. Y acá en la parte final, pues también están como en una conversación y todos tienen diferentes poses, unos se sienten más cómodos cruzando la pierna, otros teniendo una pose diferente en la espalda y todo esto va a comunicar algo. Es un tipo de comunicación sin el uso de palabras, pero sí o sí expresa un mensaje a otra persona o a otras personas. Entonces, les voy a poner aquí los videos que les estaba mencionando, pero quiero que estén muy atentos porque les voy a preguntar sobre estos dos conceptos que vimos de comunicación verbal y no verbal. Entonces, quiero que estén ahí atentos a decirme qué elementos en ese video vieron de comunicación verbal y no verbal. Por favor, me indican si están viendo el video Sí, sí, señora. y también lo escuchan. Sí, yo sí Sí, lo escucho. señora. Bueno, listo. Entonces, denme un momento, ya se los pongo. Estar muy atentos para que identifiquen estos dos conceptos que les acabé de dar. ¿Mm? Mm. ¿Mm? Hola. ¿Ah? John. Perdón, llegué tarde. Hola, tú debes ser Scarlett. Sí, gusto en conocerte. El placer es todo mío.
aquí. Siéntate. Ah, claro. Sí, espero y tengas hambre porque ya ordené nuestra comida. Oh, genial. Estoy hambrienta. Ordené algo bajo en calorías, pero delicioso. Así no engordarás. Disculpa. Se ve que no tienes problema para eso. ¿Eres modelo? Tienes unos ojos hermosos. Y un gran acento. ¿Eso es francés? No. Soy de Wisconsin. Donde el queso... ¿Nunca has probado el queso de Wisconsin? Oh. No. Me provoca gases. Ay. ¡Ja! Mira esto. Manos a la obra. Espero y estés emocionada por la cena. ¡Wow! Listo. ¡Ay! Oh, Dios, ¿estás bien? Perfectamente. ¿Bailamos? ¿Eh? ¡Ajá! Hora de un verdadero baile. ¡Ajá! Manos de jazz. ¡Wow! Pasemos una linda noche. Oh, ¿qué pasa contigo? Todos son iguales. Espera, Scarlett. ¿Qué quieres? Lo siento, fui un idiota allá adentro. Sí, lo sé. ¿Por qué? Mira, sé que suena loco, pero mi mente estaba tratando de ser alguien a quien le gustes. Pero quisiera mostrarte quién realmente soy. No lo sé. ¿Podemos bailar? Me gusta cómo suena eso. ¿Tienes algo más en mente? Entonces, ¿qué tal una segunda cita? Olvida las citas. ¡Formemos una familia! Bueno, entonces, ¿qué identificaron ahí de comunicación no verbal? Listo, Brian. Por ejemplo, al inicio del video, el muchacho tiene, digamos, sus brazos muy, digamos, cerrados al cuerpo y sus gestos faciales son un indicador de, digamos, timidez, de inseguridad, ya que al estar, digamos, así como recogido, al estar muy junto, puede ser un indicador de aquello. Las piernas juntas, los brazos muy juntos y también los gestos faciales, por ejemplo, las cejas levantadas son indicadores de inseguridad. Sí, exactamente. Bueno, muchísimas gracias. A ver, ¿quién más por ahí? Hoy que alguien levantó. Valentina. Los gestos de ella cuando él hacía algo que no, pues que no estaba bien o que no le gustaba, como esa cara de sorprendida o de incómoda a ver sus acciones.
Sí, exactamente, ella mostraba ahí como una cara de mucha incomodidad de las acciones que estaba teniendo él de acuerdo a sus emociones, porque pues ahí en la película pueden ver que esos dos muñequitos manejan como las emociones ahí en las personas, pues lo que representan también allí. Y justamente de acuerdo a esas emociones que él estaba presentando en ese momento, entonces así mismo ella pues hacía sus gestos en la cara, incluso hasta le pegó una cachetada, eso también es otra parte como esa comunicación no verbal, se dieron las manos pues cuando se saludaron, hay muchas cosas ahí de comunicación no verbal, listo. ¿Alguien más quiere hablar sobre algo que identificó esa comunicación no verbal? Profe, Dime. en el momento en que ella llega y se saludan de la mano también. Sí, exactamente en ese momento que se saludan ahí de la mano. Bueno, y de comunicación verbal, ¿qué identificaron? Brian. Pues las conversaciones, pues, todo eso, pues la comunicación pues verbal. Sí, esa Los, parte, sí, los diálogos. los diálogos, listo. Bueno, Sebastián, Sí, profe, sí, los diálogos con... No, pues sí, técnicamente ya sí lo de Brian. bueno, y solamente los diálogos, ¿nadie más identificó más comunicación verbal? ¿Algo diferente a lo que escuchamos y al diálogo? Bueno, listo. Fabián, dime. El silbido que está haciendo al principio del video, Ujú. sobre ansiedad, es el silbido. Sí, el Sobre silbido, esa parte. ¿Y algo más? La felicidad de los dos muñequitos cuando vio que todo estaba bien. Digamos que Profe, sí. ¿Quién me va a hablar? ¿Brian? No sé. la música que sonaba de fondo también. La música de fondo. Bueno, ¿ustedes creen que esa música es comunicación verbal o no verbal? Todo va a expresar algo, pero la música que estaba sonando ahí es comunicación verbal o no verbal. ¿Ustedes qué creen? Eh, pues si es, digamos, visual, por ejemplo, en las partituras, es totalmente pues verbal, es como una Ujú. escritura. Pero cuando es así, sonidos, puede ser no verbal. Exactamente. En este caso, cuando solamente es un sonido, y miren que ahí solamente era el sonido de los instrumentos, pero no estaba nadie ahí hablando, cantando, porque cuando cantan, pues también es diferente porque ya estoy escuchando ahí el mensaje, es algo verbal, pero en este caso, como lo dice Brian, no hay partituras ahí viéndose, simplemente ya la música que nosotros como receptores nos llega. Pero en este caso particular solamente se está escuchando música, no hay alguien ahí como hablando y tampoco estamos viendo una letra o lo de las partituras. Entonces, para este caso particular sería comunicación no verbal para esta situación. Listo. ¿Algo más de esa comunicación verbal? Hola, ¿Alguien? profe. No, dime, Lice. Pues en el momento que el muchacho expresó eh, sus sentimientos, no sus sentimientos, sino algo hacia el cuerpo de ella, que cuando le dijo que sobre que no fuera a engordar, algo así, que comiera, pues algo ahí para que no engordara en ese momento también. Bueno, sí, porque él habló y le dijo ahí que había pedido comida light para que no se engordara. Eso. Pero hay algo yo creo que se les pasó y es al inicio de ese video. Hay como una botella de champaña que ponen en otra mesa, hay un letrero ahí abierto que tiene algo escrito, entonces también eso es comunicación verbal. Incluso los otros muñequitos pues también muestran en esa comunicación verbal risas, uno de ellos que está dormido está roncando, entonces está generando esos sonidos que están expresando algo. Entonces entra dentro de esa comunicación verbal. Bueno, ahora les voy a mostrar otro video para que me indiquen también lo mismo, estén ahí como pendientes de esa parte. Denme en un momento, ya se los pongo. ¿Me indica si tiene sonido, por favor? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, listo, entonces espérenme.
Entra a Mercado Libre. Bueno, entonces ahora lo mismo pregunto. Elementos de ahí, pero entonces lo voy a preguntar de comunicación verbal. ¿Qué elementos pudieron encontrar ahí de comunicación verbal? Brian. Está Brian, Darlene y Valentina. Al inicio, en la jaula del león, se puede notar que hay como un letrero que dice peligroso, al no acercarse. Eso Ajá, pues exacto. como un aviso. Es uno de los avisos que hay ahí de esa comunicación verbal. Darlene. Cuando, cuando el señor, digamos que aparece el letrero de que lo ayude. Cuando le dice a la Ujú. muchacha que lo ayude. Sí, exactamente, ese que aparece ahí como interrumpiendo la escena, en medio de esa escena, sí, ese es otro. No sé, Valentina tiene otro diferente que haya identificado. Las expresiones de él, ¿no? Porque prácticamente, o sea, no hablaron, o sea, no escuchamos que hablaron, pero sí se comunicaron entre ellos con expresiones
ir con diálogo, me imagino, porque ellos, pues yo vi, ¿no? Según lo que vi, profe, ellos hablaron. Bueno, en ese caso, recuerden que para poder identificar estos tipos de comunicación también tenemos que ver cuál es el emisor. En el caso de ese cine mudo, los emisores somos nosotros. El emisor son los actores y toda la gente que está detrás de eso, pero nosotros somos quien recibe ese mensaje. Entonces, en el caso sería comunicación no verbal porque nosotros en sí no estamos escuchando lo que ellos están hablando. Nosotros en la imagen vemos que ellos expresan y dicen algo, pero como receptores no nos está llegando el mensaje de, bueno, ¿qué es lo que están hablando? ¿Qué es lo que están diciendo? Nosotros no estamos escuchando. Entonces, en ese caso sería comunicación no verbal lo que están mencionando. La verbal, hasta el momento, es la que han mencionado pues tus otros dos compañeros, de esos dos como avisos que se veían ahí donde yo podía leer. Recuerden que la comunicación verbal se da por medio de palabras, ya sea escritas o que se pronuncien, o algunos sonidos que yo genere con mi boca, como lo son el llanto, la risa, si estoy roncando, bueno, este tipo de cosas. Pero respecto a lo que dice, sería comunicación no verbal. Dentro de lo que vimos, hay algo de comunicación no verbal que es muy importante. Profe, casi todo. Dime, Ginny. Profe, pues en la comunicación no verbal, yo noté cuando estaba el perrito que estaba ladrando, aunque no se escuchaba nada, que él le trataba de decir pues que no, el león no podía escuchar por medio de señas, le trata de hablar al perrito. Y al final el perrito no entendió y pues él le iba a pegar una patada. Pues eso es lo que yo entendí. Sí, exactamente, pues o sea, creo que hay muchos elementos de la comunicación no verbal allí, porque como es un cine mudo, entonces hay muchas acciones que están allí que hacen referencia a esa comunicación no verbal por los gestos y por todo lo que pasa. Pero algo más, Ginny, ¿qué elemento de comunicación no verbal era muy fuerte en ese cine? No sé, bueno, Ginny bajó la mano, no sé si va a hablar. Lisette. Profe, pues no verbal, pues casi todo desde el comienzo, porque la realidad es que pues no escuchamos nada, ¿cierto? Pues la expresión del señor, la expresión pues de miedo y cuando salió a correr, y cuando llegó la muchacha que también expresaron pues verbal y no verbal al mismo tiempo. Bueno, listo. Entonces, en ese caso, como el cine mudo es muy no verbal, pero algo fundamental, bueno, Sebastián va a decir algo diferente que vi que levantó ahí la manito. Pues sí, pero de lo que, o sea, él a lo último dio a entender como vio que cuando el león despertó, no le hizo nada, entonces él dio la impresión de que quería sorprender a la mujer, a la muchacha haciéndose el valiente, acercándose al león. Cuando el león reaccionó, salió corriendo y se subió allá arriba de palo, ¿no? Y cuando llegó la muchacha, pues se dio también él como el valiente, queriendo sorprender de que relajado, que no pasaba nada, y eso, dio expresión de que quería hacerse el valiente. Bueno, listo, sí, eso también es otro elemento de esa parte no verbal, de esa comunicación no verbal, pero hay algo muy importante, y es que aunque no habían palabras, siempre desde que inició esa escena de esa película, estaba la música, y que esa música era una comunicación no verbal, pero nos expresaba cada situación que estaba viviendo él allá adentro. Entonces, cuando estaba más en peligro, así mismo sonaba la música, era más rápido, más lento, los sonidos eran más graves, más agudos, dependiendo de la situación en la que el actor estaba allí, pues pasando. Asimismo, la música describía esa situación. Entonces, cuando estaba como más en riesgo, la música se aceleraba más y nos quería expresar algo, para que también lo tengan ahí muy presente de que dentro de esa comunicación no verbal, y como lo decía ahorita Brian, pues está esa parte de la música, y en este caso es igual que el video anterior, donde no hay ahí una partitura evidente ni alguien que esté cantando, y sería una comunicación no verbal, y en este cine mudo es algo muy fuerte porque siempre está esa música ahí muy presente para expresarnos algo. ¿Listo? Pregunta, ¿ustedes qué creen? ¿Que el lenguaje depende de la comunicación o la comunicación depende del lenguaje?
¿Alguien sabe? ¿Alguien cree algo? ¿Qué depende de qué? Bueno, Sebastián, no sé si levantaste la o la tenías ya levantadita y no la bajaste. Bueno, entonces Darlene y No, pero no luego... bajo la mano. Ah, bueno, listo. Entonces va Darlene, Isabela y Brian. Profe, yo creo que la comunicación depende del lenguaje. ¿Por qué? Pues porque hay digamos que muchos tipos de lenguaje en el que uno se pueda comunicar, pero si no, digamos que uno no hiciera o practicar alguno, pues no habría comunicación. Listo. Isabela, ¿tú qué crees? ¿Qué depende de qué? Pues yo opino lo mismo, que la comunicación depende del lenguaje, porque es que sí, la comunicación depende del lenguaje, porque si no tenemos un lenguaje pues como muy claro, pues no vamos a tener una buena comunicación y al final pues no nos vamos a entender muy bien o no vamos a dar el mensaje que queremos dar. Bueno, listo. ¿Y Brian? Para mí, pues el lenguaje depende de la comunicación, porque pues como al inicio de las diapositivas vimos, el lenguaje surgió por la necesidad de comunicar ideas, por expresar sentimientos y todo, pues iba encadenado a, digamos, a alguien, por ejemplo, en las tribus. Las tribus pues empezaban a diseñar lenguajes, ciertas escrituras para poder comunicarse entre ellas y de hecho esas fueron las más desarrolladas. Y esa necesidad como de comunicarse fue la que dio como resultado los lenguajes. Listo. En parte lo que dices es verdad respecto a los conceptos, Brian, pero en este caso la comunicación depende del lenguaje. ¿Por qué? Porque yo lo primero que quiero hacer para transmitir un mensaje es comunicarme. ¿Cómo lo voy a hacer? No lo sé porque depende del lenguaje que yo vaya a utilizar, depende a quién le voy a llegar yo con ese mensaje. Entonces, en este caso, lo primero que existe es la comunicación, una necesidad de comunicarse, pero para yo poder comunicarme, dependo de que exista sí o sí un lenguaje, pero cada vez, o dependiendo de la zona, de la región, se codificaba el lenguaje para poder comunicarse. Pero lo primero que existió era la necesidad de comunicarse. ¿Cómo lo hacían? No sé, porque, o lo que les mostré en la historia, ellos buscaron muchas alternativas para poder comunicarse y lo hacían por medio del lenguaje. Entonces, en este caso, la comunicación va a depender del lenguaje porque es la manera de expresar lo que sentimos por medio de unos códigos que poco a poco se van inventando y dependiendo de la región, del país, pues así mismo van a ser esos códigos. Entonces, para que les quede claro ahí que la comunicación va a depender del lenguaje. Comunicación siempre va a existir, y el lenguaje va a ser la manera de cómo comunicarme y dependiendo a quién voy a llevar ese mensaje, dependiendo de ese receptor, asimismo voy a utilizar el tipo de lenguaje. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hablar ya de, bien, ¿qué es el lenguaje? Entonces, el lenguaje se va a considerar lo que yo les hablaba ahora como esos códigos o sistema de signos que el ser humano utilizó para poder comunicarse con los demás, incluso hasta para reflexionar con él mismo. Porque en muchas ocasiones los poetas, ellos escriben esos poemas y en muchas ocasiones reflejan en eso que escriben, pues una reflexión de lo que les está pasando. En otras ocasiones escriben de situaciones de otras personas, pero en la mayoría de los casos esos poetas escriben para sí, o sea, primero escriben para ellos reflexionar qué es lo que les pasa, qué es lo que les sucede y ya luego de ahí pues comparten el mensaje. Pero entonces miren que aquí el lenguaje puede ser para más personas o puede ser para reflexionar conmigo mismo. ¿Y qué es el lenguaje? Va a ser el sistema de signos, de códigos que yo voy a utilizar para poder comunicarme con otro ser humano o conmigo mismo. Dentro de ese lenguaje van a haber unas funciones que nosotros utilizamos normalmente al momento de expresarnos o de hablar con otra persona, o de comunicarnos, que no lo vemos de esta manera, pues dividido como en funciones, sino que simplemente nos expresamos y hablamos, pero resulta que eso que hablamos, ese lenguaje que tenemos, se divide en unas funciones. La primera función se llama pragmática. En este caso, esa función pragmática hace referencia a preguntar o provocar relaciones del aula
comunicativa llevándome a una acción. Entonces ya les voy a dar el ejemplo. En este caso, miren, dice, la niña le está diciendo a este compañero, ¿qué te parece si estudiamos? Y él le está respondiendo, claro que sí. Entonces, esa pregunta que ella le está haciendo a él los va a llevar o va a provocar primero una relación de habla, porque él le va a responder sí o no. Eso es lo primero. Y lo segundo que va a provocar es una acción. En este caso, la acción va a ser que después de ese claro que sí, él le va a decir, bueno, sí, estudiemos mañana, ahora, dependiendo de cómo defina. Pero entonces, miren ahí, esa función pragmática lo que hace es que primero provoca la relación para que la otra persona pues hable, me conteste algo, sea positivo o negativo. Y lo segundo es que eso que yo estoy preguntando me va a llevar o va a llevar a la otra persona a que realice algo. O sea, que estudie, pues en el caso de este ejemplo. Si tienen alguna pregunta, me pueden levantar ahí la mano o si está totalmente claro, pues continúo con los otros tipos de comunicación. Perdón, de lenguaje o de las funciones del lenguaje. Bueno, luego de allí tenemos otra que es la función expresiva. En este caso ya se encarga de la parte subjetiva. ¿Qué quiere decir subjetividad? Que se basa en los sentimientos de la persona. Entonces ahí están las emociones, los sentimientos y es respecto a las cosas o las situaciones que pasan de la vida, o sea, en la realidad. Se encarga de emitir opiniones, vivencias con una manifestación de esos sentimientos de la realidad que se está viviendo. Entonces, en ese ejemplo, miren que aquí esta niña le está comentando a la otra, le está diciendo, qué bueno, vamos a ser compañeras de clase. Entonces, aquí está su subjetividad, le está expresando algo que ella está sintiendo, en este caso es algo positivo. En otros ejemplos puede ser algo negativo, o sea, yo estoy expresándole a la otra persona lo que está causando en mí, y en este caso, el que ellas vayan a estudiar juntas, para esta niña es algo que le produce alegría. ¿Listo? Entonces allí está expresando eso que siente, está emitiendo una opinión que es que le parece muy chévere, pues que van a trabajar o a estudiar juntas. ¿Listo? Otra de esas funciones entonces está la función apelativa o conativa. En este caso, esa función apelativa conativa se va a dar de varias maneras. Puede ser un requerimiento que yo necesite de otra persona, de un asunto, lo puedo llevar con preguntas, pero también pueden ser ruegos, mandatos o exigencias. Entonces aquí esta función apelativa conativa es muy abierta porque se da por muchas cosas. Puede ser que yo le esté pidiendo algo a alguien, que le esté pidiendo el favor, por favor me ayudas con esto, o que si es una mamá, entonces ya ahí exige esa parte de mandar a hacer algo, o debes hacerlo, o un jefe, debes hacer esto, o alguna exigencia. En el caso del ejemplo, allí esta señora le está diciendo a Pablito que recoja, que por favor recoja el papel que está en el piso, entonces ya ahí le está haciendo como una exigencia o también le puede hacer un ruego porque le está pidiendo el favor. Entonces ahí está, es como lo que yo voy a hacer para requerir algo de otra persona y ya sea con una pregunta, con un ruego, con un mandato o haciendo una exigencia. En el caso pues de las mamás siempre están ahí como que vaya, tienda su cama, vaya, recoja la ropa. Entonces ahí ya son como esos mandatos o exigencias, pero en otros casos simplemente pueden ser preguntas de que me puedes hacer el favor de esto, me puedes enviar tal cosa y funciona de esa manera. Luego está la función representativa o referencial. Aquí ya en este caso, entonces, el hablante tiene una intención y es informar. Informar hechos que estén sucediendo en la realidad. Normalmente en las noticias o en los periódicos se da mucho esto porque ellos siempre tienen como ese fin de informar datos, de informar hechos, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Entonces esta función representativa o referencial es muy notable en este punto de los periódicos. No solamente se da allí, pero es el ejemplo como más claro de esta función. En el caso de la imagen, allí hay como unas parejas y están hablando. Entonces dicen, ah, no, nuestro país es Panamá y los otros están conversando diciendo, no, nuestro país es Nicaragua. Están hablando de un hecho que es de la realidad, indicando o informando cuál es su país de origen. ¿Listo? Otra de esas funciones del lenguaje es la función fática. En este caso, incluso yo creo que es una de las que más utilizamos y es para iniciar, interrumpir o continuar una comunicación. Entonces, listo, Evelyn, dime.
Profe, lo que pasa es que en la diapositiva anterior, o sea, no me quedó muy claro o sea, que es como intención de comunicar, pero entonces en el ejemplo había una pregunta. No, no es pregunta, sino que eso que está allí, o sea, no sé si dices pregunta es por lo que está apareciendo allí con esos simbolitos y esas nubecitas y esa parte, ¿no? Ellos allí están como imaginándose lo que van a responder, no es una pregunta, sino que están como en un encuentro de regiones y... No, en la pragmática, en la pragmática. Ah, en esta de aquí. Listo. Esta de aquí pragmática puede ser de varias maneras. Puede ser por medio de una pregunta. De pronto tú requieres algo de una persona y lo puedes hacer por medio de una pregunta. No necesariamente tienes que exigirle a alguien que haga algo, sino que tú, por ejemplo, puedes decirle que necesitas algo. Me puedes enviar los apuntes de la clase, me puedes enviar el video de la clase. Entonces allí puedo hacerlo en forma de pregunta y me estoy pidiéndole un requerimiento. ¿Qué requiero? Lo de la clase. Pero no necesariamente quiere decir que la otra persona tenga que hacerlo por obligación, sino que yo puedo preguntar. Me puedes regalar el número de tal persona, entonces se puede hacer por medio de una pregunta, se puede hacer por medio de un ruego o por medio de un mandato o una exigencia. O sea, esa función apelativa conativa tiene esta característica, que se puede dar de muchas maneras, pero es con el fin de requerir algo de los demás, o sea, que la otra persona a mí me dé algo, sea que esa persona lo haga o no lo haga, siempre es requerir algo de los demás, que me envíe un número, que me dé comida, que la otra persona haga algo. Pero ahí, ¿cuál es la diferencia con la pragmática entonces? Porque en la pragmática dice que comunicar y en el ejemplo está como una pregunta y dice que claro, o sea, claro que sí. ¿Qué te parece? Sí, la diferencia es que aquí en la pragmática, lo primero es provocar una relación de aula que me lleve a hacer algo, ¿cierto? Y en este caso, esa relación del aula, pues siempre va a ser por medio de preguntas. En cambio, mira que en la otra tengo muchas opciones. Puede ser por medio de preguntas, de ruegos, de mandatos o exigencias. Y la otra persona no necesariamente tiene que llevarla a hacer algo. Simplemente puede no hacerlo. En cambio, en el otro siempre me va a llevar una acción. Lo hago con una pregunta, pero me lleva siempre a algo. O sea, ¿vamos a estudiar? Sí, incluye las dos personas. Entonces está en la relación, primero hace la relación del aula para interactuar con la otra persona, pero eso al final va a llevarlo a hacer algo adicional. En cambio, en este caso, la función apelativa conativa simplemente es requerir algo de los demás, sin importar si lleve o no lleve una acción. En un mandato, por ejemplo, cuando los mandan a arreglar la cama, pues obviamente va a llevar una acción, pero ahí no les están preguntando, sino que les están exigiendo que lo hagan. En el caso de cuando se hace una pregunta, no necesariamente se va a llevar a cumplir esa acción. Ah, ya. ¿Listo? Ya entendí. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno. Luego de ahí, bueno, la función representativa, ya pasamos por esta parte. Ahora sigue la función fática. Entonces aquí es lo que les decía, se utiliza mucho, lo utilizamos mucho, y es para iniciar una conversación, interrumpirla o continuarla. En este caso, es para que la otra persona tenga presente de que yo estoy allí en ese canal de comunicación. O sea, estoy hablando por teléfono, alguien me está contando algo, y en ese sentido yo le respondo o interrumpo en algunas ocasiones, le digo, ah, sí, no, ajá, para que la otra persona se dé cuenta, bueno, sí, yo estoy ahí escuchando lo que me estás contando. Entonces, o para iniciar una conversación, entonces cuando yo digo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Esta sería la función fática. O interrumpir, como les digo, para decir que yo estoy ahí presente. Algo que se dio ahorita en la clase y exactamente fue lo que preguntó su compañera, cabe dentro de un ejemplo para esta función fática, de que yo estoy dando la clase, ustedes están ahí recibiendo ese mensaje, a ella se le generó una duda respecto a eso, levantó la mano, preguntó, entonces interrumpió esa parte de lo que estábamos hablando, pero no se salió de ese tema, o sea, estaba dentro del tema y ella levantó su mano, dijo, yo estoy aquí presente,
me quedó una duda respecto al tema, me la resuelven y bueno, seguimos con la clase. Entonces, ese es un ejemplo de esa función fática de interrumpir o iniciar o continuar una comunicación. Se hace con ese fin, de que la otra persona se dé cuenta que yo estoy al otro lado. En este caso, yo a ustedes no los estoy viendo, espero que todos estén ahí al otro lado prestando atención, pero en el caso de las preguntas, entonces es un ejemplo claro de esto, es indicar de que yo estoy ahí, de que tengo dudas, de que voy a comunicar algo y luego la profesora pues me va a retroalimentar. Dentro de esas funciones hay otra que se llama metalingüística. En este caso, esa metalingüística tiene el objetivo de explicar fenómenos del lenguaje, pero utilizando ese mismo lenguaje. En el caso del ejemplo, dice, sub significa debajo, por lo tanto, subterráneo, ¿qué significa? ¿Alguien sabe qué significa subterráneo? Bajo Debajo tierra. de la tierra. Bajo tierra, sí. Entonces miren que allí están utilizando ese mismo lenguaje para explicar esa palabra de subterráneo. ¿Qué significa esa palabra de subterráneo? Entonces allí lo que hace esa profesora o esa docente es dividir esa palabra que está ahí como compuesta. Sub significa algo y terráneo significa algo diferente, pero cuando yo las uno, ¿qué me quiere expresar esa palabra? Entonces otro ejemplo son, por ejemplo, biodiversidad. En el caso de biodiversidad también uno divide esas palabras que están ahí como compuestas y dice, bueno, bio significa vida, entonces biodiversidad, ¿qué puede significar? Ah, no, variedad de vida, variedad de seres vivos, y es una palabra compuesta y estoy utilizando el mismo lenguaje para poder definir esa palabra. Otro ejemplo es la biología, entonces, ¿qué significa la palabra bio? Hace referencia a vida. ¿Y logía a qué se está refiriendo? No, logía significa ciencia. Entonces, biología es la ciencia que estudia los seres vivos o la ciencia que estudia la vida. Entonces, es eso, usar el mismo lenguaje para explicarse al mismo. ¿Les quedó claro esta parte de qué es esa función metalingüística? Sí, ¿De profe. de qué es usar el lenguaje para explicarse el mismo? Bueno. Y la última función es esa función poética, ya aquí en este caso, entonces ya el autor va a escribir un texto que está de manera armónica y va a reflejar lo que les decía ahora, o sea, la sensibilidad de él, sus sentimientos, lo que pueda estar él sintiendo, o tal vez puede estar contando historias que le pasen a sus familiares, a personas muy cercanas o cosas que estén pasando en la sociedad, pero que sí o sí toque sus emociones. Siempre está esa parte allí de la sensibilidad y sus emociones. Entonces, en el caso del ejemplo, pues ahí tienen algo que escribió este muchacho y dice, en el corazón tenía la espina de una pasión, logré arrancársela un día y logré arrancársela un día y ya no siento el corazón. Entonces, miren, ahí él está expresando lo que le pasó por medio de un poema. Puede ser poema, poesía, todo lo que tenga que ver con esta parte de literatura entraría dentro de esta función poética. ¿Listo? No sé si tengan dudas de todo lo que vimos en la clase del día de hoy. Todo les quedó muy claro. Bueno, si no tenemos dudas, entonces listo, hasta aquí pues llegamos con lo de la clase del día de hoy. La próxima clase es el viernes nos vamos a ver. Y acuerden que el viernes es cada 15 días, las clases de los viernes va a ser cada 15 días. Entonces, este viernes sí nos vemos, la semana pasada no nos vimos, el viernes nos vamos a ver. Otra cosa, por favor, los que no tienen el correo institucional, insistan para que les generen ese correo porque de pronto lo van a necesitar. También para que estén muy pendientes, porque en Moodle ya apareció allí el curso, a mí me apareció hace poco, no sé si ya todos lo tengan, para que ingresen a la plataforma de Moodle y miren si les aparece comunicación y lenguaje 1. Al momento no hay nada virtualizado porque apenas ahorita vi que ya me aparecía el curso, entonces tengo que empezar a ingresar la información de los trabajos que van a presentar, pero sí quiero que puedan ingresar a él, porque los que no puedan ingresar al Moodle, pues entonces también tienen que enviar un correo para que les ayuden con esa parte. ¿Listo?
pero creo que lo primero es como ese correo institucional, y ya luego de ahí vamos a lo de Moodle. Ya cuando tengamos eso, yo les voy a, si no saben cómo utilizarlo, aquí en la clase vamos a ingresar, les voy a decir, no, miren, aquí a este punto van a entregar el trabajo, y Moodle lo vamos a utilizar es más que todo para eso, para entregar trabajos, para por ahí entregar, ustedes me entreguen los trabajos, las calificaciones y ya, para que lo tengan como muy presente que eso se va a tratar como esa plataforma y es para ingresar y dejar los trabajos ahí. ¿Listo, Valentina? ¿Me vas a decir algo? Profe, que sí, que ya aparecía en Moodle lo de comunicación y lenguaje y que de verdad, o sea, yo no sé si hablo por todos, pero le agradeceríamos mucho que nos explicara lo de Moodle porque ya nos tocó entregar un pequeño, una pequeña tarea, pero por Teams. Y fue un poquito difícil porque, pues la verdad, no todos nos dieron el correo de una En correo en institucional. la semana de la inducción, entonces estábamos como un poquito perdidos. Perdidos. Bueno, listo, sí. Yo creo que es que ahorita no les puedo enseñar porque es que no hay absolutamente nada. O sea, a mí me apareció, apenas lo vi ahorita esta mañana, yo el viernes había revisado y no lo había visto, tal vez el fin de semana lo subieron, pero en este momento no hay nada allí, entonces es complicado subir los trabajos, aunque, bueno, déjenme un momentico, porque creo que sí. Sí les puedo explicar, pero con el curso de medio ambiente, pues por lo menos para que tengan como conocimiento de cómo ingresar. Yo aquí tengo un curso de medio ambiente, ese creo que sí está virtualizado, entonces denme un segundito, les voy a compartir para que tengan conocimiento como de dónde ingresar y eso. Pero entonces espérenme porque nosotros aquí sí vamos a trabajar es pues con Moodle. No sé ya los otros docentes. Eh, que están haciendo pues como por Teams, pero entonces ya les voy a mostrar para que medio veamos, no con el de comunicación, porque como les digo, comunicación está allí sin absolutamente nada, el de medio ambiente sí tiene información. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ingresar a la página de la universidad. ¿Les aparece compartida allí el Sí, internet? profe. Sí, profe. Bueno, entonces esperemos a que ingresemos a la página de la universidad para poder enseñar. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo es que tienen que ir donde dice estudiantes, pero pues yo no me voy a meter por ahí porque soy docente, entonces ustedes se van por estudiantes, por esta pestañita que aparece en la parte superior, a la parte izquierda, se van allí donde dice estudiantes. Yo me meto por docentes y luego de que ingrese pues por allí, voy a buscar aquí, miren que acá abajo donde está el logo hay otras pestañas que dice Unidad JC virtual. Entonces, ingreso por esa unidad JC virtual. Luego, denme un segundito. En la parte inferior de la página van a encontrar, miren que aquí está Moodle. Entonces van allí a ir ahí donde dice iniciar sesión. Ah, bueno, algo que tengo que quiero que tengan en cuenta es esta parte que dice aquí, aulas virtuales. Si tienen algún inconveniente, por ejemplo, que no puedan ingresar a la plataforma de Moodle, deben escribir un correo a estas aulas virtuales, indicando que no pueden ingresar a Moodle y pues con todos los datos, ¿no? Nombre completo, el número de la cédula, el número de su grupo, entonces tienen que poner que son del 1322 y todo este tipo de cosas. Dime, Vanessa. Profe, una pregunta. ¿Allí uno se mete con el correo institucional y con la contraseña del correo institucional o cómo? Es que no sé. No sé si ustedes ya les dieron la asesoría de esto, porque en mi caso como docente, yo tengo todo ahí tal cual. O sea, yo ingreso con el usuario de mi correo y lo mismo la contraseña. En el caso de ustedes, no sé si les generaron
otra Sí, contraseña. profe, como ¿cómo decirle? Digamos ahí como un nombre y una contraseña nos dieron para ponerlo ahí y poder ingresar. Ah, bueno, listo. Sí, es Entonces, como un usuario y contraseña. a ustedes es diferente. En el caso mío sí es con mi correo, pero en el caso de los estudiantes, de pronto saben por qué lo hicieron, porque de pronto los ingresaron sin el correo institucional, sino que les Sí, pusieron el profe, otro. entramos con el de campus, con el de mi campus. Entonces, claro, de pronto los asociaron a Moodle para que estén desde ya, no con el correo institucional, sino con el correo personal que ustedes dieron al inicio, al que tienen allí. Entonces, en ese caso sí deben es escribir allá para que les indiquen los pasos. A los que les dieron esa contraseña y ese usuario, ¿cómo les dieron esa información? ¿Alguien se los envió o cómo les Por llegó? eso llegó Profe, como el chico Llegó en de... un correo. eso es, o sea, hay una pestaña también que es como de mi campus. Con esa misma que entramos a mi campus, entramos a Moodle. Ujú. Sí, mi campus es para los que ya están matriculados en el sistema, que sería, bueno, aquí no me aparece, pero es para los que ya están matriculados en el sistema y por mi campus van a ver son sus notas. Ahí van a ver todas las notas del Y semestre. con la misma que entramos a mi campus, entramos a Moodle. Entran a Moodle, sí. Pero entonces tienen que ver si, pues si tienen esa contraseña de mi campus. Como les digo, si no tienen esa contraseña, tienen que comunicarse a la universidad para que les Sí, es generen que esa contraseña. no me acuerdo muy bien, pero no sé si es por Moodle, que es con usuario y contraseña, y por mi campus es con correo y contraseña. No sé si es al No, revés mi o, campus es con usuario y contraseña. bueno, pero sí algo así. Hay una que tiene que utilizar uno y la otra, o sea, uno el usuario y la otra el correo. Ajá, miren, por ejemplo aquí dice nombre de usuario o correo. Entonces en mi caso yo siempre ingreso con mi correo institucional y la contraseña que tengo aquí es la misma que está en mi campus y en todo. ¿Listo? Entonces ya ahí le voy a dar ingresar. Ya lo que les queda a ustedes es averiguar esos, esos usuarios o eso a lo que deben ingresar, porque realmente pues eso lo genera la universidad y no. Sí, eso como que en la inducción dieron como unos correos para poder Bueno, comunicarnos con la ¿quién de los universidad, que sí, quién de los que pero está aquí tienen que escribir el correo de soporte? Ah, miren, ahí en soporte, si en el soporte les generan tanto para el correo institucional, para lo de mi campus, ellos les generan todo eso. Ya después de que tengan esas contraseñas y eso, ya deben escribir esas aulas virtuales si no están en Moodle, ¿listo? Bueno, aquí yo ya ingresé, como les dije, aquí yo tengo los dos cursos que tengo, uno de medio ambiente y el de comunicación de ustedes, pero es que este de comunicación no tiene absolutamente nada. Miren que está ahí para yo poner todas las cosas, para poner todo, crear los módulos que vamos a ver, que son como los 3 avances, poner aquí las actividades que vamos a hacer, ellos. Entonces, cuando yo lo tenga listo, yo les voy a indicar, voy a ir alistando, haciendo ese alistamiento módulo por módulo, para que ahorita pues podamos entregar los trabajos y lo hagamos por este medio. Pero entonces les voy a mostrar el de medio ambiente, que creo que ese sí ya está allí, como que para que por lo menos miren un poco por dónde de pronto deben hacer la entrega de trabajos. Aquí. Vamos a ver. Aquí en este caso, miren que si están unas actividades, tienen hasta títulos y todo, miren. Esto es lo que les va a aparecer en el de comunicación, donde va a aparecer paso por paso qué es lo que van a hacer en la actividad, la fecha de cuándo deben subir esa actividad, o sea, lo que se va a calificar, todo les va a aparecer allí. Entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer es irme al final. Si les aparece ahí la pantalla, por favor que uno me indique. sí, profe. Bueno, entonces, lo primero es buscar la actividad. ¿Qué actividad el profesor me va a decir que debo hacer? Entonces, a ustedes en comunicación les va a aparecer ahí en orden de las dos actividades que deben hacer, les aparece ahí en orden. Son dos actividades y creo que son tres y una es un quiz, pero entonces eso lo haremos de otra manera. Pero a ustedes les va a aparecer así, actividad 1, actividad 2, actividad 3. Se las voy a nombrar lo más sencillo para que les quede muy fácil. Pero entonces en este caso, bueno, voy a entregar la primera actividad.
esta es la primera actividad, entonces me aparece la descripción de la actividad y al final de la página me va a aparecer agregar entrega. Entonces ahí yo le voy a dar agregar entrega. Y aquí ya me va a dejar, miren, le puedo escribir algo al profesor, lo que yo quiera escribirle, o simplemente no le pongo nada. Y al final aquí voy a arrastrar el documento que voy a entregar. Y le doy guardar cambios y ya, ahí va a quedar el documento. ¿Listo? ¿Tienen